Una estación agrometeorológica automática mide los elementos del clima en tiempo real y a intervalos cortos de tiempo, ¿sí? Entonces, una estación agrometeorológica automática mide los elementos del clima, que ya dijimos cuáles son, y a intervalos cortos de tiempo. Intervalos cortos de tiempo estamos hablando que nos da las mediciones cada 10 o 15 minutos. Y la estación convencional nos la da al menos cada 24 horas. Lo cual es un intervalo pues que sí es importante, pero se pierde la variación durante el día. Nos da nada más la máxima y la mínima, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir que la máxima que fue 31, 32. La mínima a lo mejor fue unos 14 grados. Y 30, vamos a decir que fue 30 más 14, 44 entre 2, da 22, la media es 22. Ah, no, pues qué bonito 22, pero ahorita que estamos aquí, ¿será que está 22? Pues no, está como a 30, ¿no? 29, pero está dando el sol. Entonces eso el cultivo lo resiente y no es factible trabajar con puras medias, intervalos largos. Las estaciones miden cada 10 o 15 minutos y nos da la marcha de la temperatura a más detalle y nos da el potencial de hacer estudios más finos que apoyen a lo agrícola y a lo pecuario. Entonces una estación automática como esta tiene más ventajas que una estación convencional. La estación convencional ustedes la han visto donde está la casita de 2 aguas de madera pintada de blanco, donde está el termómetro y otros aparatos. Y nos mide cada 24 horas, pero esas necesitan un terreno al menos de unos 20 o 30 metros de radio a la redonda, ¿no? Entonces un terreno mayor ya es más gasto. Y esta, por ejemplo, aquí tenemos 4x4, ya gastamos menos en terreno. Vamos a decir que esta estación nos costó 120 mil pesos, vamos a por decir un valor. Pero la convencional, con el terreno más los instrumentos, que ya son de una tecnología más antigua, son súper caros. Ahí estaremos gastando arriba del $500,000 de pesos. ¿Con esto? ¿Vale? Con Ah, aparatos midiendo esto, pero aparatos ya de tecnología de hace 40, 50 años. Sí los venden, pero ya es muy escaso. Entonces, por eso le estamos apostando a las estaciones automáticas que al parecer aparentemente son caras, 100, 120, pero que a la larga ya no tenemos que usar un observador aquí, que cada 24 horas mida, pagarle un sueldo, el seguro, gorditas todos los días, una Coca Light de 2 litros, ¿sí? Y unas de chicharrón y de verde para rematar. Entonces, todo ese gasto se va acumulando, entonces nos estamos ahorrando eso, ¿verdad? Y luego pues, cuando se casa hay que ir de padrino, ya me tocó ir de padrino con un operador y que de banquete, pues ahí a gastar lo que no tiene uno. Entonces, aquí ya nos quitamos todo eso sin problema, ya quitamos el error humano, que sí puede haber errores, ¿verdad? Como hay la mala costumbre de sábados y domingos, que en lugar de tomar los datos a las 8, los toman a las 10, 11, ¿será que es válido? Pues no, porque ya son errores, ¿verdad? Y esos datos ya van a causar cierto error que a la larga nos van a afectar nuestros proyectos y resultados. Entonces esta estación OK ofrece ventajas. La estación automática que mide los elementos del clima. Ya dijimos que los elementos del clima cuáles son: temperatura, lluvia, viento, radiación solar, etc. Entonces esta estación agrometeorológica automática se construyó, se instaló aquí en 2009, noviembre de 2009, y pertenece a la red de INIFAP. Si ustedes entran a la página de INIFAP y ahí entran en estaciones automáticas, aparece un mapa, un listado de, por ejemplo, el estado de Durango, y aparece estación Uruza. Solo que últimamente ya no tenemos datos porque hubo un problema de un enlace. La estación está funcionando, pero el enlace, como esto pertenece a una red, la red del servidor nacional está en Aguascalientes y la red regional está aquí en Matamoros, Coahuila, en INIFAP de Matamoros, Coahuila. Entonces ahorita no está funcionando el enlace con Matamoros porque hubo un vandalismo acá en otra estación que pertenece a esta red, otra del Porvenir en Chávez y otra de San Pedro. Pues ese enlace conectaba a las 4. Por un vandalismo, no sé qué, le agarraron a pedradas o cohetes, no sé qué habría, ya no funciona. Pues estamos sin datos, conseguimos un enlace nosotros, pero no logramos enlazar, porque andábamos en montañas y todavía una vez ya nos andaban ahí dando una desconocida que no sabían quiénes éramos, ¿verdad? Pues era una muchacha y un estudiante. Y una vez nos corretearon porque quién sabe, sospecharon que andan haciendo eso ahí. Y salimos corriendo, ¿verdad? Pues, como corriendo, y pues ya no pudimos hacer eso. Entonces ya ahorita estamos buscando otras alternativas para ponerla a funcionar, ¿verdad? Entonces la estación automática tiene un cerebro, o el CPU. El CPU es una cajita que tiene la antena arriba. Eso se llama módulo de control. Ese módulo de control que tiene la antenita arriba coordina a través del cerebro del CPU las mediciones de cada uno de los aparatos, puesto que cada uno de los aparatos, aquí está el cable y está conectado a ese CPU.
Ahí en ese CPU hay un software en el cual da las órdenes para que se mida radiación solar, temperatura, precipitación, etcétera. Y a través de las órdenes y del software va midiendo cada 10 o 15 minutos, va dando los datos. Eso es la función del módulo de control o CPU de campo. Ese módulo de control tiene que trabajar con una energía al menos de 12 voltios. Para eso tenemos ahí la celda esa de carga o la celda solar para que mantenga esos 12 voltios. Si los voltaje baja, por ejemplo, ya cerca de 10, la estación empieza a dar errores, ¿verdad? Como nosotros cuando estamos malos y que ya estamos muy malos, que empezamos a hacer alucinaciones, ¿verdad? ¿Quién trae la lista? No, pues que ando ahí en Tron y que no, que aquí está copita a 10 metros, que voy por un tortillón, ¿verdad? O en el desierto, el espejismo, que se están muriendo de sed y que ven una coca de 2 litros con hielitos a 2 metros, ¿verdad? Y empezamos a alucinar, entonces así el CPU empieza a alucinar cuando llega a 10 voltios y empieza a dar errores, lógicamente, de las mediciones. Entonces por eso está la celda de solar, ¿verdad? Luego ahí tenemos nosotros ahí ese que está atravesado, el que está dando vueltas ahí, con las 3 cazoletas, se llama anemómetro. Ese anemómetro mide la velocidad del viento. ¡Ey! Ese se llama anemómetro de cazoletas. Ese anemómetro de cazoletas mide la velocidad del viento en metros por segundo, en kilómetros por hora. Igual nos da el promedio cada 10 o 15 minutos. ¿Sí? Y pues ya sabemos la importancia del viento, ¿verdad? Como energía alternativa, energía limpia. Pues hay que tener datos para poder hacer diseños, para parques eólicos y no nada más para eso, para muchas cuestiones, molinos de viento, etcétera, ¿verdad? Hay muchos usos que se le puede dar, pero hay que investigarlos. Pero en un lado acá está la veleta, ¿verdad? Ahí está la flechita o el gallito. En las estaciones antiguas es un gallito. A donde marca la punta de la flecha o el pico del gallito es el rumbo de donde viene el viento. La dirección del viento es el rumbo de donde viene, no hacia dónde va. Por ejemplo, ahorita de dónde viene el viento. Allá está el este y allá está el norte. ¿A dónde marca la punta? Vamos a decir el norte, vamos a decir que está el norte. Entonces la dirección del viento es el norte, de donde viene. No sé dónde va, eso los marineros lo usan, el de donde viene es barlovento y a donde va es sotavento. Y ellos se guían con esas direcciones para navegar en forma marítima. Entonces la dirección del viento indica la dirección de donde viene y va midiendo cada 10 o 15 minutos y nos da la frecuencia cada 10 o 15 minutos pues, de cuál es la dirección predominante. Aquí por ejemplo si la flecha está marcando exactamente hacia el norte es 0 grados, si está hacia el este son 90. ¿Cuánto será hacia el sur? 180. Hacia el oeste, 270. Y el 0 es el norte. Con eso nos va marcando y nosotros podemos sacar frecuencias de cuál es la dirección dominante del viento y hacer estudios de los mismos, que es lo que nos piden empresas cuando van a hacer diseños de parques eólicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, con eso nos da la estadística y podemos trabajar. Entonces, eso es lo de viento, ¿verdad? El viento normalmente se mide a 2 metros, a 4 y a 10 metros. Son las alturas convencionales para medir la dirección del viento. ¿Cómo varía la velocidad del viento a medida que vamos subiendo? ¿Es mayor o es menor? ¿Cada cuántos metros, profe? A 2 metros, a 4 y a 10 metros son las alturas convencionales para medir la velocidad del viento. ¿Es mayor o ¿Mande? ¿Es mayor o mayor? Es mayor, a medida que vamos subiendo la velocidad del viento es mayor. ¿Por qué? Porque nos vamos alejando del efecto de la fricción de la superficie. Si estamos a 100, pues la velocidad es más alta. Si vamos a aquella montaña, pues lógicamente va a fluir más rápido el viento. Por eso es importante medirla a diferentes alturas. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí tenemos esto, se llama garita o abrigo meteorológico. ¿Sí? Que es lo que representa como si fuera la casa de 2 aguas pintada de blanco en las estaciones convencionales, ¿verdad? ¿Garita? Garita o abrigo meteorológico. Mide la temperatura y humedad relativa. En otras palabras sería un higrotermómetro. Sería un higrotermómetro porque ahí dentro están los sensores que mide temperatura y otro que mide humedad relativa. Yo les encargué por ahí higrotermógrafo, ¿verdad? En el funcionamiento de el higrotermógrafo, uno de los sensores antiguos eran los cabellos de mujer joven, cabello largo y de mujer joven, ¿sí? En los libros decía rubio, pero eran libros traducciones de Estados Unidos, por eso ponían pelo rubio, ¿verdad? Pero no, el sensor rubio, negro, café, azul, amarillo, chocolate, siempre es sensor para humedad relativa, ¿sí? Nomás que empezaron con el efecto Tron, ¿verdad? Que cabello rubio es de mujer joven, ¿no? Cabellos de cualquier color. Son sensores y eso lo van a ver en el higrotermógrafo.
Entonces aquí es higrotermómetro, mide temperatura y humedad relativa. La temperatura y humedad relativa son inversamente proporcionales. Por ejemplo, ahorita la temperatura está alta, ¿cómo es la humedad relativa? Es menor. Es menor, ¿verdad? Pero ya se mete el sol, empieza la novela, lo que la vida me robó, Luz Clarita, Qué divino amor, etcétera, ¿no? No tengo Entonces, tele. Pues ya en los celulares yo traigo mi tele aquí veo las novelas. Ándele, sí. Entonces, la temperatura ya, por ejemplo, ahorita se mete el sol y ¿qué pasa con la temperatura? Empieza a bajar y ¿qué pasa con la humedad? Empieza a subir. Por eso hay los famosos bochornos, ¿no? Que por qué tengo bochornos y apenas tengo 60, ¿verdad? No. Aunque estén jóvenes, se mete el sol y baja la temperatura no tanto, pero la humedad empieza a subir. Entonces suben un ratito las dos y eso causa fuera de confort, no se sienten confortables. Uno se siente confortable mientras una esté alta y la otra baja. Y eso es en el ganado y en las plantas. Entonces es importante, temperatura y humedad están directamente relacionados a procesos fisiológicos de los cultivos. Por eso es importante medirlo. Y debe estar aproximadamente a 1.5 metros sobre el suelo, que es la norma que pone la Organización Meteorológica Mundial. Luego a continuación aquí tenemos el rociómetro, que mide la duración de la humedad en la hoja. El rociómetro, este placa azul simula la superficie de una hoja y mide cuánto dura la humedad en la hoja una vez que se alcanzó la temperatura de rocío. ¿Qué es la temperatura de rocío? Es la temperatura la cual va descendiendo y la cual a cierto punto ocasiona la condensación del vapor de agua. Si ahorita hiciéramos de alguna forma estratégica bajar la temperatura, rápidamente haríamos que llegara a punto de rocío, empezaría a condensarse el aire, empezaría a caer gotitas aquí, etcétera. Pero bueno, eso en forma natural es difícil. Pero exactamente temperatura de rocío es la temperatura a la cual inicia la condensación del vapor de agua. Y esto está relacionado, según lo que ahora está relacionado con enfermedades, plagas, etcétera, ¿sí? Que pueden ocasionar en la hoja y también inclusive en el ganado. Pero este se llama pues rociómetro. ¿Sí? Lo tenemos aquí, piranómetro. Piranómetro mide la radiación incidente, que otro nombre es sinónimo, radiación solar global. ¿Qué mide? Radiación incidente o radiación solar global. ¿Cómo se llama radiación ese? solar. ¿Cómo se llama, hijo? Piranómetro. Piranómetro. Pira, que viene de pirómano, ¿verdad? Que es el pirómano el que tiene la manía de provocar fuegos, ¿verdad? Piranómetro, entonces mide la radiación solar incidente o radiación solar global, la que llega a la superficie, ¿sí? Okay. Es la que mide. La mide en watts sobre metro cuadrado. Entonces aquí el medir nosotros la radiación solar nos da la posibilidad de medir nosotros el potencial que tenemos de aprovechar la energía solar. Lo que están haciendo ustedes con los prototipos muchos son basados en el uso de radiación solar, que aquí somos ricos pero no la utilizamos, la subutilizamos, ¿verdad? Tenemos viento pero somos más ricos en radiación solar que en otras cosas. Deberíamos de tener aquí ya empresas trabajando uruzos, bermejas, todo en parques solares, ¿verdad? Pero no lo estamos haciendo. Entonces sirve el dato, hay otros tipos de radiación, la que refleja, la que llega, etcétera. En radiómetro net ustedes van a ver otro tipo de radiación ahí solar, lo que mide, pero esta mide la que llega, la incidente, ¿sí? A la superficie, en watts sobre metro cuadrado. Otro aparato que el que más trabaja, ¿cómo se llama? Pluviómetro. Pluviómetro que mide la precipitación pluvial en milímetros, acuérdense que la mide en milímetros. Los gringos y los ingleses la miden en pulgadas, ¿verdad? La precipitación pluvial en milímetros, como una altura de agua sobre una superficie plana e impermeable, ¿sí? Entonces aquí la ventaja es de que tiene un sistema, un sensor como una cucharita, en la cual cada 2-3 milímetros se llena, mide y la va tirando. Y así puede estar un torrencial, nunca se va a llenar, la tira y mide, ¿no? Entonces no tiene problema, puede medir aquí o en algún lugar muy lluvioso de Brasil o del sur de México. Entonces es importante la lluvia porque ya sabemos toda la influencia que tiene la lluvia en el balance hidrológico, en el quehacer de nosotros, agrícola, pecuario y forestal. Importantísimo contar con el dato de lluvia. ¿Está claro? Otra cuestión es geotermómetros. Aquí tenemos los geotermómetros. Geotermómetros están enterrados, miden la temperatura del suelo. Miden la temperatura del suelo a 3 profundidades, 30, 60 y 90. ¿Sí? ¿Para qué sirve, pues? Sirve para medir temperatura de suelo, y la medición de la temperatura del suelo sirve para ver cómo influyen los procesos de los cultivos, si tiene influencia.
en el balance nutricional, en la absorción del agua y los microorganismos que viven ahí a cierta temperatura, que algunos son favorables y otros no favorables. ¿Qué tan profundo va esta? Aquí esto va a 30 centímetros un sensor, otro a 60 y otro a 90. Sabemos que la capa superficial de 0 a 30 es la que más interacción tiene con radiación solar y la variable con las variaciones ambientales, ¿verdad? Y ya las demás empiezan a ser, como se dice, isotérmicas, tienden a ser más constantes. Pero la más variable es la capa superficial. Sí. Por ejemplo, este que mide la radiación del sol no le afecta que estemos todos aquí. Ahorita mientras que no le demos sombra, sí, no hay problema. Mientras esté así que le dé el sol, sí pudiera perjudicar, pero si hacemos que le dé sombra, ¿verdad? Pero bueno. Pero no perjudica, simplemente saca el dato, ¿no? Sí, saca el dato un poco menor. Si ya es, digamos, que alguien de aquí se duerme y esté todo el día ahí haciendo sombra, pues sí va a causar error en la medición. Ya ha pasado, ya ha pasado. Entonces miren, esto sirve pues para, acuérdense que nosotros aquí en la laguna la solución para ser sustentables, ¿qué sería? Tener subterráneos. A mí, por ejemplo, me encantan los subterráneos. Aparte que hay muchas leyendas de subterráneos. Yo nací en Lerdo, no niego la cosa, en mi parroquia hay casas antiguas donde hay mucho subterráneo. Y aparte de leyendas, un subterráneo ustedes no necesitan mini split, no necesitan calefactor, ponen la tele, la novela, Netflix, todo, y a gusto a llegar hasta los 80, 90 años, ¿verdad? ¿De qué parte del Lerdo otra vez? Yo soy ahí donde la entrada del Lerdo, ahí donde está el avión de Sarabia, por ahí nacimos, ¿verdad? Entonces ahí, básicamente aquí en la laguna debería haber subterráneos para eso, ¿verdad? Inclusive para cualquier evento de algún tipo, ¿verdad? Entonces, pero no lo ponemos y resultaría, abarataríamos todo y seríamos sustentables. Salud. Pero no lo hacemos, ahí preferimos pagar 3,000, 5,000 pesos de luz al mes usando mini split, ¿verdad? Y creo que eso no es lo correcto. Entonces, ya para terminar sería, pues bueno, en sí ese es el funcionamiento de estos. Ya les dije el funcionamiento, lo pueden complementar en literatura, en libros, pueden tomar fotos para que lo incluyan dentro del reporte, y los que le di lista, si hay que buscar en libros o en internet el funcionamiento, colocar la fuente, la bibliografía, y ahí pueden tomar fotos de internet de ese tipo de, bajar fotos, ¿verdad? Cuadros, figuras, lo que necesiten. El reporte será dentro de una semana, próximo miércoles, efectos Cenicienta, Before Midnight. Me lo entregan por equipo, y esa sería la práctica número 6. Si ya tienen la lista, ya terminamos, y si no hay preguntas... ¿Cuánto la lista? ¿Qué dijo sobre ese, profe? Ese que dijo como la velocidad del viento, ¿no? Sí, dije. Sí, es el anemómetro, para mí la velocidad del viento, y la veleta, la dirección del viento. ¿Sí? ¿Cuál es tu canal? Entonces, si ya no hay preguntas, ya pueden ir por su hamburguesa y nos veremos. Especialmente Salud. Un aplauso. Miren, yo si fuera estudiante, como me gustan las hamburguesas, yo exigiría todas las tardes hamburguesa, pero pues no hablan. No las hacen bien. Yo de joven en cada sentada unas 4 o 5 hamburguesas era lo menos que me comía. Una carnita asada, Pero ¿cómo dice? El que no habla, pues Dios no lo oye, ¿verdad? Yo siempre les digo, y no hay hamburguesas, pues pidan un día a la semana que hay hamburguesas. Hay uno de los cocineros que las hace mejor que cualquiera de toda la laguna, pero pues no pidan.